Saludos amigos, soy Freddy J. Sánchez Leal de Geotech Tips Academy. Aquí pues para darles la bienvenida a esta lección relacionada con el control estadístico de calidad. Esta sería la introducción de todos estos capítulos que vamos a ver. Control estadístico de calidad en obras de tierra y de pavimentación. Estamos en el marco de un curso de suelos compactados, los conceptos básicos, el diseño del suelo compactado, y ahora vamos al control de calidad de la ejecución de la construcción. Entonces veamos de qué va. Estos son los dos, estos que están aquí en la pantalla son los dos personajes centrales, los protagonistas pues, de la novela llamada La Construcción, en este caso de un relleno, una obra de tierra, un relleno de una carretera o de una pavimentación. ¿Sí? El contratista y el supervisor, que es el representante del dueño del proyecto. Y si es un proyecto privado, pues el dueño es el representante de ese dueño, la persona que fue contratada para vigilar los intereses del dueño, que le construyeran una obra de calidad y de acuerdo con los planos, y que de haber algún inconveniente, el supervisor, por su experiencia, de peso, moral, ético, pueda solventarlo de la mejor manera. Y por el otro lado, el contratista, el que ganó la licitación para construir el proyecto, pues también tiene sus intereses. Obviamente quiere entregar una obra de calidad, pero tampoco quiere perder dentro de esa licitación que a lo mejor fue bastante ajustada y bueno, no está para perder el tiempo. Los problemas entre ellos siempre los hay, ¿no? Siempre marcan su terreno, es una posición verdaderamente difícil. Cuando hablas con profesionales de otras áreas, se sorprenden de que nosotros en ingeniería tengamos supervisores. Es como si un médico fuera a operar y contrataran a otro médico para que supervisara que el médico estuviera operando adecuadamente, imagínense. O un abogado y contrataras a un abogado para que te defendiera, pero a la vez contratas a otro abogado para que supervise de que esta persona te esté defendiendo adecuadamente. Pues bueno, cada historia es diferente. La historia de nosotros en la construcción civil es de esta manera. Y estas son las cosas que suceden. Pues estos son los dos actores y regularmente discuten porque el contratista muchas veces piensa que el supervisor es demasiado purista, demasiado apegado a las normas. Pueden escuchar frases como, bueno, este supervisor realmente no sabe nada y como no sabe no tiene criterio. Quiere cumplir las normas a pie y juntillas, y con esta persona pues no vamos a avanzar. El supervisor por su parte se defiende y dice, bueno, yo estoy aquí para cumplir las normas, yo estoy aquí para que se cumpla el proyecto, yo estoy aquí porque además debo cuidarme porque más adelante puede venir una auditoría a la obra y el auditor no va a tener misericordia conmigo si yo acepté un lote con unos valores unos parámetros por debajo de los límites. Entonces yo también me tengo que cuidar porque al final voy a terminar o preso o perjudicada mi carrera profesional. Entonces, bueno, esas son las visiones antagónicas. El supervisor, en la parte económica, el supervisor trata de mantener a la raya al contratista. Muchas veces el contratista ya está arreglado con el dueño, ¿no? Especialmente pues cuando se trata de obras gubernamentales. Es un caso con mucha pena les refiero, pero a veces el supervisor es un actor que se trae porque la ley lo manda, pero en realidad pues ya dos por otro lado están arreglados. Ahí es donde se debe tener todavía más cuidado. Pero bueno, esas son las posiciones de ellos que nos conseguimos, ¿no? Disculpen si con algo que mencione pudiera molestar algún interés, pero no es mi intención. Mi intención es mostrarle pues lo que sucede en las obras realmente. Muy bien, pero para entender un poco de qué estamos hablando, vean estos dos casos, ¿no? El primer caso es, imagínense, estamos compactando un lote
de suelo compactado, hacemos las mediciones con densímetro nuclear, cono y arena, y el resultado del grado de compactación da 94.9 y el mínimo aprobatorio es 95. Y el supervisor, pensando en las ideas que les mostré, dice no, es 95 o más, 94.9 no es 95 y rechazo el lote, ¿no? Tienes que darle más pase, y si no, bueno, lo tienes que remover. Oye, pues se enoja el contratista porque dice, pues este hombre no tiene criterio, es un purista, todo quiere que se cumpla a pie y juntillas y de verdad no, pues no tiene experiencia en la construcción, etcétera. ¿Cuántas veces hemos escuchado eso, ¿no? Entonces el supervisor pues dice, pues yo tengo la razón porque estoy siguiendo las normas. Y el contratista dice, pues me estás molestando mis beneficios, mis intereses, porque pues estás cumpliendo las normas. ¿Cuál es la diferencia entre 94.9 y 95? Explícamela, ¿no? Explícamela. ¿Se va a caer? ¿Se va a hundir? No, es que no tengo cómo decirle, pero simplemente no cumple. Entonces, esa es situación número 1, ¿no? Ahora miren esta situación número 2, este caso número 2. El porcentaje de compactación en promedio es 95.5. Otra vez el mínimo aprobatorio es 95 y el contratista, el supervisor dice, bueno, estoy un poco por encima del mínimo aprobatorio, pues yo digo que estoy bien, ni siquiera es 95, es un poco por encima, yo creo que le estoy exigiendo bastante. El contratista dice, bueno, lo aprobé y estoy entregando algo bueno. Entonces, el supervisor se va tranquilo porque está aceptando unos lotes que cree que están buenos, ¿no? Entonces, ¿quién tiene la razón? ¿No? Es la gran pregunta, ¿no? ¿Quién tiene la razón en estos dos casos que estamos aquí presentados? Si ¿a quién le das la razón tú, ¿no? ¿Al contratista en el primer caso o al supervisor, tanto en el primer caso como en el segundo caso? ¿Cuál de los dos tiene la razón? Lo que sucede realmente es que para poder decirlo hay que cambiar un chip, ¿no? Y es que hay que empezar a hablar de riesgos. O sea, si lo vemos de una manera puramente determinista, podemos tener una opinión, pero lo cierto es que para que podamos hablar de calidad tenemos que alejarnos de los conceptos deterministas y pensar que en realidad cuando vamos a tomar una decisión sobre la aceptación o el rechazo de un lote compactado, existen dos tipos de riesgos, esto lo vamos a conseguir en cualquier libro de estadística, pero aquí se los presentamos aplicados a lotes de tierra compactados, ¿no? El riesgo tipo 1, también llamado alfa a veces, es tan sencillo como aceptar un lote defectuoso. Ese es un riesgo. O sea, que me metan gato por liebre. Ese es un riesgo. En ese riesgo, cuando yo como supervisor o inspector o interventor, como dicen en otros países, acepto un lote defectuoso, pues está perdiendo el dueño de la obra. Yo estoy dejando pasar un lote defectuoso. Está perdiendo la nación, ¿sí? Y me estoy metiendo en un problema porque esto va a causar que más adelante se rompa mucho más temprano la carretera, se dañe mucho más o el relleno o no dure lo que tenga que durar o haya que hacerle un mantenimiento mucho antes de lo previsto. Ese es el riesgo número 1. Y el riesgo de tipo 2 o tipo beta, también llamado, es rechazar un lote bueno. El rechazo de un lote bueno afecta directamente al contratista, porque bueno, vaya, lo compacté, lo mezclé, lo humedecí, lo volví a mezclar, lo puse a la humedad a punto, lo tendí con el espesor adecuado, lo compacté de acuerdo al plan del patrón de compactación que establecimos, le dimos las pasadas y resulta que lo medimos y nos lo rechazan. Nos rechazan un lote. Bueno, en ese caso pierde el contratista
en el primera, o sea, directamente, pero indirectamente también el dueño de la obra pierde porque existe un retraso, ¿no? Y si esos retrasos comienzan a acumularse, no vamos a entregar la obra a tiempo, ¿no? Y el contratista siempre va a querer sacarse eso de esa pérdida que tuvo. En realidad, una cosa que hay que entender, después de que entender que estos dos riesgos existen en cualquier producción industrial, en cualquier proceso estocástico y también existen en la construcción de rellenos de obras de tierra y de pavimentación. Y que estos dos riesgos existen y están presentes y los estamos corriendo. También es importante entender que la calidad, construir con calidad, entre los varios aspectos que tiene la calidad, es que ambos riesgos sean conocidos y también que estén balanceados, ¿no? Es importante que las reglas de juego entre el constructor y entre el inspector o el supervisor o el interventor sean claras, estén establecidas antes de empezar la obra, ¿no? Y es por eso que esto debe estar aquí incluido. Para poder debatir quién tiene la razón, tenemos que aceptar este tema del riesgo. Tenemos que aceptar que el proceso constructivo de un relleno estructural, de una capa, de una carpeta de asfalto, es un proceso estocástico. Es un proceso que tiene una distribución de probabilidades, es un proceso que con un solo parámetro no lo puedes evaluar. O sea, tienes que tener distintos parámetros, uno que hable, por ejemplo, de la tendencia de la media y otro que hable de la variabilidad de ese proceso. Eso es lo que tenemos que tener presente. Y que bueno, que hace unos 40 años atrás el tema estadístico era muy difícil a la gente porque había que tener tablas especiales, además de manejar los criterios, etcétera. Hoy por hoy, pues cualquier teléfono tiene la posibilidad de poner números aleatorios, tiene una hoja de Excel dentro para poder hacer cálculos, una calculadora cualquiera aquí, de una aplicación gratuita puede sacar promedios, desviaciones estándar, en fin, hoy por hoy no hay ninguna excusa que puedas poner, y más que ahora tienes cursos que te pueden explicar estas cosas en tu propia oficina, en la casa. Entonces, para que exista calidad, ambos riesgos deben ser conocidos y balanceados. Esa es la situación deseada para evitar problemas, inconvenientes. El supervisor y el constructor no tienen por qué pelearse. O sea, a veces se ganan unas enemistades que no eran necesarias si las reglas hubieran estado claras desde el principio, ¿no? A veces nos toca atender constructores que tienen muy poco conocimiento y también muy poca experiencia. Y al contrario, a veces también el constructor le toca a un supervisor que no tiene experiencia, como los supervisores cada vez les pagan menos, entonces esas posiciones son optadas por profesionales novatos, recién graduados, y no es en detrimento del recién graduado ni novato, pero la filosofía del supervisor es una persona que sea más bien el mayor, ¿no? El regente de la obra, el referente técnico, ético, moral de la obra, ¿no? Esa costumbre pues no debe perderse. Pero volviendo a lo que estamos hablando, esta es la situación ideal o deseada, ¿no? La realidad, y esto es una realidad que yo he comprobado a lo largo de mi carrera profesional, desde que me gradué, empecé a trabajar con el tema estadístico, tanto en concreto, asfalto y suelo compactado. Y esta realidad que está aquí escrita, ese texto que ven ahí lo saqué de este libro de inspección y control de calidad de obras civiles, del profesor Roberto Centeno Werner, venezolano, que admiramos muchas generaciones de ingenieros venezolanos por su formación, por ser un visionario. Este es un libro de 1982, ya en la mitad de los 70 manejaba todos estos conceptos que vamos a ver y que nos van a ser de mucha utilidad. Pero como les decía, la realidad es que es factible
realizar un trabajo de buena calidad sin que afecte la economía ni del dueño de la obra ni del contratista. Eso es factible, es una realidad. Pero bueno, hay que estudiar y esto es lo que estamos haciendo nosotros en este momento. Las consecuencias de implementar estas ideas, este pensamiento estadístico, este cambio de chip de lo determinista a lo estadístico, es que por una parte mejoramos la calidad de las obras. En realidad estamos evaluando la calidad de las obras y tenemos más chance de construir una obra con calidad y además explicarla la calidad en términos pues de los riesgos, no solo del parámetro que se alcanza, sino de los riesgos balanceados, de cuidarlos y de poder hablar del tema de la variabilidad. Y también es que se ejecutarán menores desembolsos por conceptos de mantenimiento y reparación temprana de las obras, ¿no? O sea, si implementamos este pensamiento estadístico. Pero ¿cuál es nuestra práctica actual? ¿Qué es lo que hacemos en el campo? Yo hace poco hice una encuesta para preguntarle a los seguidores de Geotech Tips en Twitter. Le preguntamos qué método de control de calidad de suelos compactados usan primordialmente. Les dimos 3 alternativas: determinista, cartas de control, protección fija y sistema AQL. Todo eso lo vamos a ver aquí en este curso. Los que decidieron participar, fíjense que abiertamente el método de control determinista, los criterios deterministas son los que gobiernan las obras, son los que tienen ellos la mayor, al menos las personas, si esta muestra dentro del universo de seguidores de la cuenta de Geotech Tips de Twitter, si fuera representativo de nuestras obras, entonces estaría gobernando lo determinista. Con mucha esperanza veo que las cartas de control son utilizadas, sobre todo aquí en México, que existe una norma de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte que usa cartas de control estadístico de la calidad. Los sistemas de protección fija que vamos a ver en este curso, y los sistemas AQL por Acceptance Quality Level o Limit también, o sea, nivel de aceptación de la calidad. Esos sistemas son bien interesantes, muy rápidos, vienen de los estándares militares, eso lo vamos a explicar con bastante detalle, pues son usados en un 16.5% de nuestros usuarios, ¿no? Una cosa esperanzadora es que todavía hay mucho por hacer. Eso de que el determinista sea un 53% quiere decir que este curso tiene razón de ser, ¿no? Y hacia allá es a donde vamos. Yo voy a usar en este curso 2 libros fundamentalmente. Uno que ya les mostré, que es de inspección y control de obras civiles, del profesor venezolano Roberto Centeno Werner. Y el otro es de los profesores Gutiérrez Pulido y de la Vara Salazar, de control estadístico de calidad y Six Sigma, ¿no? Que es una metodología que está en boga pues, desde hace mucho tiempo, pero todavía no está en me refiero a Six Sigma, todavía no está en nuestras obras de producción de mezcla asfáltica, por ejemplo, ni construcción de obras de tierra, ni pavimentación. Y a lo mejor es una muy buena oportunidad de que comencemos a hablar de esas cosas que están en boga y que son bien interesantes de aplicar, ¿no? Además de otros tomos, de otros textos que vamos a ir mencionando a lo largo del curso. Pues bien, en las próximas lecciones vamos a ver conceptos generales de estadística, dispersión en las medidas, estimación estadística, distribución de probabilidad, metodologías de muestreo y planes de inspección, ¿no? Esas son las cosas que vienen ahora. Si ustedes a lo largo de las lecciones consideran que alguna lección está muy básica, pues simplemente se la pueden saltar sin ningún inconveniente, ¿no? Pero para todos los demás se las recomiendo porque van a ser de suma utilidad. Tenemos mucho por hacer entonces. Nos seguimos viendo en la lección. Hasta pronto.